Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida un día más, una noche más, una tarde más o una mañana más, como siempre decimos, dependiendo de la parte del mundo, dependiendo de la parte del hemisferio del globo terráqueo que nos estáis viendo, bien se nos está viendo desde el trabajo, bien se nos está viendo del sofá de tu casa o desde una plácida hamaca en cualquier de nuestras playas paradisíacas a lo largo de la hispanidad. Bueno, en ese caso os tendremos un poquito de envidia, pero como os digo, bienvenido, bienvenida a un directo que además queremos un poquito que sea una especie de broche de oro, una especie de cierre del ejercicio 2025. Y qué mejor que hablarlo con los compañeros, con los amigos, mejor dicho, que vamos a tratar este directo, esta charla, o como dicen nuestros hermanos hispanoamericanos, esta plática de hoy, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo y vamos a entrevistar a un historiador que creo que es fundamental tenerlo en los tiempos que corren, en los tiempos en los que estamos inmersos en esta batalla constante, dialéctica, cultural y en muchos aspectos contra la leyenda negra, esta losa que intenta borrar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, en definitiva nuestra memoria colectiva, y que intenta imponernos otra narrativa, otra historia, otra, digamos, forma de verlo como no somos, como somos los 600 millones de hispanos, ¿no? Y vamos a tener a Emilio de Venezuela Provincial, vamos a tener también aquí a Brigada Antifraude y vamos a tener también a Paz Hispánica, como os digo en este directo, que además es multicanal y multiplataforma. Lo vais a ver en este directo y en diferido también en muchas plataformas y en muchas redes sociales, entre ellas Twitter, entre ellos YouTube, también en X, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, como he dicho, va a haber un protagonista, un gran protagonista en el día de hoy, que no es otro que don Manuel Lucena Giraldo, ¿no? Que es sin duda uno de los historiadores españoles más reconocidos en el estudio del Imperio Español, de la historia global y de las narrativas políticas del pasado, ¿no? Doctor por Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una sólida carrera académica y divulgativa, combinando rigor científico con una notable capacidad de oratoria y de poder llegar al gran público, ¿no? Ha sido investigador del CSIC. Además, sus trabajos se centran en la expansión imperial, en la construcción de los mitos históricos y de la llamada a día de hoy la leyenda negra, ¿no? No quiero aburrir porque el currículum es extenso, tiene innumerables obras, está sacando y prácticamente no vas a hablar de que ya tiene a punto de sacar del horno el último libro, que además creo que no va a dejar a nadie, y cuando digo a nadie, indiferente. Pero antes de eso, vamos a tratar de un tema hoy que es sobre los Borbones, ¿no? Algo que está últimamente creando mucha polémica en redes sociales. Está creando si Borbones sí, si Borbones no, si es una de las dinastías que más perjuicio hizo a la historia reciente de España, si los Borbones han contribuido en cierto aspecto también a esa grandeza de España, cómo tenemos que situar inocentes, culpables, y para ello, como os digo, vamos a tener, yo creo que hoy vamos a hacer un quinteto de lujo, pero sin embargo falta una persona, que eres tú. Por eso te invito a que comentes, que participes en el directo y, como no, te suscribas y añada este enlace y lo compartas en tus redes sociales, porque contra más sea, más seremos en esta lucha titánica pero constante contra la leyenda negra. Y sin más dilación, voy a dar paso a mi buen amigo de Venezuela Provincial, Emilio. ¿Qué tal? Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de estar con vosotros el día de hoy y bueno, un honor también compartir con Manuel Lucena Giraldo, ¿no? Y tratar este tema de la borbonfobia. Un placer. Además, Emilio, un tema que creo que está muy de actualidad, ¿no? Que además creo que no deja a nadie indiferente, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, un tema que hemos tratado mucho en Venezuela Provincial. Luis también de Brigada lo ha tratado mucho y bueno, vamos con todo buscando esas luces de don Manuel para que nos guíe en lo que podemos ver de este siglo XVIII. Bueno, aquí tenemos también con nosotros en el día de hoy al incombustible y constante Paz Hispánica, que hace unos vídeos ahora, de los apellidos. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos deseando hablar con Lucena Giraldo, que tenemos aquí su libro.
Y pues nada, a ver si nos da unas pinceladas sobre si existe la borbonofobia y sobre si tiene algún sentido o no. Pues creo que sí, vamos a intentar dilucidar hoy, dar un poquito más de luz, ¿no?, sobre este tema que sobre todo creo que, digamos, que tiene detractores y defensores prácticamente a partes iguales, ¿no? Y antes de dar el paso al invitado estrella, bueno, tenemos también aquí a nuestro amigo de Brigada Antifraude. ¿Qué tal, Brigada? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Si me ves desde España, claro. Pues bueno, aquí ando resistiendo, pese a todas las críticas que me están lloviendo últimamente, porque, bueno, me he metido, parece ser, en el fregado más peligroso que hay, que por lo visto pues es defender a los Borbones, en este caso del siglo XVIII, del Imperio Español, que es lo que nos toca. Y bueno, defenderlos no simplemente por defenderlos, sino darle a conocer los hechos, con sus más y sus menos, porque también he dicho cosas malas que han hecho, ¿no? Y bueno, pues eso es normal en cualquier gobierno. Pero verdaderamente he detectado que hay un odio irracional muy importante que está envenenando el hispanismo por dentro. Y bueno, pues creo que Manuel Lucena puede arrojar luz también en este sentido, y que bueno, también que la gente sepa que no es un delirio mío personal, sino que bueno, que hay mucha gente hablando de la leyenda negra y hay historiadores que la combaten también, que no es una cosa que yo me haya sacado de la manga estas semanas. Además, yo tengo que reconocerte una cosa públicamente, igual que a Emilio, igual que a Pax, que es muy fácil opinar, pero es muy difícil dar la cara y en estos aspectos meterse en temas que posiblemente incluso te traerían más parabenes y a favor de la corriente, que como siempre digo, que es el salmón, que tiene un objetivo, que tiene un rumbo, que tiene un fin en esta vida, pero que muchas veces se deja la vida en ello, ¿no? Y yo creo que el que tú, hay cuestiones en las que estaremos de acuerdo, como todo en la vida, tú tendrás tus razones para unas cuestiones, para otros, tú estarás de acuerdo en temas con otros, pero lo que nadie te puede reprochar es que tú realmente creo que pones el alma y pones todo el sentido de intentar dilucidar, de dar un poquito, como dije anteriormente, luz a muchos temas espinosos que muchos ni siquiera se atreven a meterse, ¿no? Y eso creo que hay que reconocértelo públicamente y que de hecho uno que está aquí ha aprendido mucho a raíz de tus vídeos y de tus enseñanzas, porque es una cosa buena que tiene, y ya termino con esto, es que da otra perspectiva de la realidad, otra perspectiva de los hechos tal y como se nos cuentan. Y eso en esta vida, poder contrastar ideas, poder contrastar momentos y hechos y argumentos históricos es muy bueno. O sea que te felicito por ello, ¿no? Y bueno, Pues muchísimas gracias por tus palabras. Dicho esto, pues nada, vamos a traer al invitado estrella de esta noche, que como dije antes, don Manuel Lucena. ¿Qué tal, Manuel? Encantado de tenerte en el canal. Bueno, en los canales, porque estamos retransmitiendo por muchos canales. Bueno, es un privilegio, por el contrario, para mí soy yo el que está agradecidísimo de esta oportunidad de conversar con vosotros sobre, bueno, pues un tema de especialización y una cuestión palpitante. Habéis acertado además con este neologismo que no conocía la palabra, la borbonfobia. Seguramente la Real Academia de la Lengua nos podría contar que es una vieja cuestión, pero por supuesto a vuestra disposición y muy agradecido, sobre todo a quienes nos escuchen, por supuesto. Bueno, a mí me gustaría empezar, Pax, Brigada, Emilio, haciendo la pregunta de rigor. ¿Qué es la borbonfobia? No sé quién quiere romper hielo. Yo creo que soy el que más preguntas tenía. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas da tiempo. Pero, por ejemplo, pues podemos empezar por una tesis que hay, que es que, bueno, en la época de los Borbones estaba como prohibido, aunque sea tácitamente, hablar bien de los Austrias y defenderlos. Y, por tanto, pues el siglo XVIII pues, habría sido una época estéril, donde no se ha escrito nada bueno sobre los Austrias, porque no se podía, ¿no? Porque la corte no lo permitía, porque eran como su competencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto este mito, o puede ser un mito, puede ser verdad. Buenísima cuestión. Y yo creo que has puesto, por supuesto, el dedo en la llaga para comenzar, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la historia? El mito. El mito es una ficción, el mito es algo que carece de rigor. La historia verdadera es la historia que es capaz de interpretar y recuperar la complejidad del pasado. Y, como bien acabáis de mencionar, el siglo XVIII es un siglo en el cual hay una nueva dinastía en España y sus Indias, la dinastía de los Borbones, que tiene
pues como ocurre de manera habitual, gobernantes buenos, gobernantes menos buenos y gobernantes francamente malos. Hay reyes de todos los pelajes posibles, otra cosa de la institución de la monarquía, y ciertamente hay una operación de idea de Estado que tiene que construir un fundamento, una legitimidad. La palabra fundamental es legitimidad contra quienes les han precedido. Pero el asunto aquí crucial tiene que ver con que en el siglo XVIII español, y por español hablo de la España europea y la España americana, utilizo el lenguaje del momento, de la época. Por un lado hay que celebrar los éxitos de la nación española, especialmente desde 1740 en adelante, el éxito de las reformas borbónicas, la consolidación de una estructura política, de una modernización, vamos a decirlo con el lenguaje de nuestro tiempo, pero también equiparable a lo que se decía entonces. Y hay que entender que hay una España extendida en ambas orillas del Atlántico que va muy bien, que está en un proceso de modernización económica, política y cultural, y al mismo tiempo hay un punto de partida que es el siglo XVI. El Renacimiento, la expansión inicial, Colón, la vuelta al mundo. ¿Cómo se resuelve esa cuestión en el siglo XVIII? ¿Cómo lo elaboran los publicistas borbones hablando hacia atrás? En el siglo XVI, los españoles de la época de los reyes católicos, Carlos V y Felipe II, hicieron lo mejor que correspondía según las ideas de su tiempo. Es muy sofisticado el argumento. Quiero decir, no se puede criticar a los conquistadores españoles de América porque en su momento lo hicieron lo mejor que supieron y pudieron. Y por lo tanto, no se puede caer en el anacronismo de juzgar el pasado con nuestras propias ideas. Fijaros qué actual lo que estoy diciendo, pero es exactamente lo que en la Real Academia de la Historia se decía en 1770-80. Y en ese sentido hay una integración muy clara del siglo XVI y XVII, de los llamados Austrias mayores y menores, dentro de la propaganda de la monarquía española del siglo XVIII reformada en un proceso de acercamiento a la ciencia, la tecnología y las luces. Y eso coincide, obviamente, en especial con el reinado de Carlos III. Sí. Sí, a mí me gustaría preguntarle, don Manuel, algo muy interesante, que es sobre la continuidad entre los Austrias y los Borbones, porque hay historiadores como Alberto Bravo que han demostrado este mito, ¿no? Entre la dinastía de los Austrias y los Borbones hubo una continuidad, porque cuando Felipe V llega a Madrid, mantiene prácticamente el 90% de la administración de Carlos II. Como ejemplo está el sumiller de Corps, que es el que atiende al rey, que es Francisco de Pimentel, conde de Benavente. Él sigue siendo el sumiller de Corps de Felipe V. No hay una ruptura con la anterior dinastía de los Austrias. Una prueba también es de ellos el lienzo de Domingo Martínez, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que se llama Apoteosis de la Inmaculada, que es de 1740. Y en ese cuadro destaca la continuidad entre Felipe IV, Carlos II y Felipe V. O sea, se observan los reyes en la parte derecha. Este cuadro era una política de Estado en la época para demostrar más que todo, don Manuel, su legitimidad y continuidad dinástica. ¿Está usted de acuerdo con que no hubo una ruptura entre las dos dinastías? Bueno, yo creo que ahí, Emilio, no solo estoy de acuerdo, sino que subrayo que la historiografía revisionista de los últimos 30 años, y tengo que citar el último libro, hace nada se presentó, de Luis Ribot sobre Carlos II, precisamente lo que muestra, y hablamos no de opiniones, de trabajo de archivo, de biblioteca y de material de primera mano, que en realidad el personal político de la última época de Carlos II, con las luchas de poder acontecidas a partir de 1700, es realmente el mismo que va a poner en marcha el reinado de Felipe V. O sea que esto de los Austrias y los Borbones y se acabaron un día, empezaron otro, olvídense, este no es el mundo del antiguo régimen, es un mundo de continuidades, de pactos, de negociaciones, de alianzas que cambian de una manera muy lenta y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la
puesta en marcha de una nueva estructura de poder. Ahí sí estamos hablando de algo fundamental. Ciertamente, la época de los Austrias es una época de monarquía compuesta o compacta, es como se definiría, de delegación del poder. Diríamos hoy quizá, yo me atrevo a decirlo, de poder blando. Eso es lo que mantiene la continuidad del Imperio español en el siglo XVI y XVII, realmente de Felipe II en adelante. Y en el siglo XVIII hay otra idea de Estado moderno. Y esa idea de Estado moderno tiene que ver con el poder directo del Estado, con la existencia de un ejército y una armada que no son milicias provinciales, son verdaderos ejércitos tal y como hoy los podemos concebir, el Real Cuerpo de Ingenieros, las academias militares. En ese sentido, esa es la diferencia básica entre los Austrias y los Borbones, que se pone en marcha lentamente. Frente a un Estado que actúa por delegación y que externaliza los conflictos, en el siglo XVIII tenemos un Estado borbónico en España y sus Indias, cada vez más una nación imperial española que tiene sus propias herramientas para poder intervenir en el territorio en España y en América. Otra cosa fundamental, Emilio, la unificación legislativa y la unificación jurisdiccional. Esto se suele olvidar demasiado, ¿no? En España hablamos todo el rato del decreto de nueva planta de 1707. Bueno, el decreto de nueva planta de 1707 supone que por primera vez los súbditos en la península del rey de España van a estar sujetos a la misma jurisdicción y la misma ley. Eso se pone en marcha lentamente, eso que los nacionalismos periféricos nos recuerdan todos los días, ¿no? Y no saben de qué están hablando realmente. En 1747, todos los súbditos del rey de España en los reinos peninsulares están sujetos a la misma ley y la misma jurisdicción. Eso es lo que se va a poner en marcha en América a partir de ese momento, y las reformas borbónicas en América vienen a representar esa misma idea de una vinculación con un régimen político, por supuesto, con un señor natural, el rey, pero también con una comunidad política emocional que va a anunciar ya, evidentemente, la nación de ciudadanos que se proclama en la Constitución de Cádiz de 1812. Así que cuidado con los claroscuros y cuidado con el jugar con las alternativas que tienen más que ver con cómo vemos las cosas del siglo XXI. Entonces, por supuesto, no era así. Una cuestión, Sí, perdona, explícalo. una cuestión a lo que ha dicho. Entonces, ¿podríamos decir que el absolutismo verdaderamente llegó a materializarse o es una forma, digamos, de expresarse de aquella época? Porque ¿hubo absolutismo verdaderamente? No, lo intentaron cuanto pudieron, pero vamos a decir, hubo un desarrollo de una monarquía autoritaria, de una selección de una familia dinástica, evidentemente, los Austrias. Hay una fórmula de construcción de la comunidad política, que es la monarquía, que básicamente es un poder arbitral con aparatos jurisdiccionales e incluso militares muy importantes desde comienzos del siglo XVI, pero vamos a decirlo tal y como los historiadores revisionistas lo miran y lo miramos. Me considero parte de esta idea de una historia global de España y del mundo hispano. Ese es nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Hacemos en ese sentido historia postnacional. Nunca en España hubo reyes con el nivel de control de un Estado absoluto como el que va a anunciarse en Francia, en la Francia de Luis XIV. Y hay que decir que aquí el hecho americano, el hecho de la expansión global, de la primera globalización, es lo que marca una enorme diferencia. Porque, a fin de cuentas, esa enorme circunstancia global de la monarquía española, bueno, lleva a que Felipe II sea, y utilizo un término usado para Felipe IV, un rey planeta, que haya muchos escenarios de conflicto, muchos campos de batalla. Es el único poder global en el siglo XVI, es España, esa es la realidad, es la primera estructura política de la historia planetaria, y eso lleva a la monarquía. Pensemos en Felipe II, a 4 bancarrotas. No se olviden de este asunto tan fundamental. Quiero decir que la mecánica de desarrollo de la autoridad
tiene que contar con, evidentemente, las ciudades, con los puertos, con las aristocracias comerciales, con las aristocracias indígenas, con las élites indígenas. Por eso la élite que gobierna el imperio, reconociendo a Felipe II, es una élite global multiétnica, nada que ver con lo que nos cuentan luego, por supuesto. Y esto va a limitar, no me escapo de la pregunta, esa pretensión absolutista inercial que podía tener la monarquía de Felipe II en adelante. Así que, por responder a la pregunta exactamente, bueno, las ideas absolutistas son ideas ajenas a la mentalidad española, al derecho español de los reinos, al poder enorme de las ciudades y aunque algunos vienen a postular que esto es la única manera moderna de ejercer el poder, en realidad en absoluto es así. Y incluso en la época, vamos a decir, más expansiva de la monarquía de Carlos III, vamos a recordar que en 1766 el rey Carlos III se tiene que escapar de Madrid para hacer frente, entre otras cosas, a el motín de Esquilache, a una revuelta popular basada en la necesidad de la justicia a la hora de ejercer los cargos públicos. Es una revuelta tradicional y antirreformista. Y bueno, Carlos III, que ya es un rey veterano y mayor, viene de Nápoles, aprende muy bien que una cosa es el ejercicio del poder y otra esta contemplación abstracta, ¿no? De lo que puede conseguir un rey. Que tiene mucho que ver con la tradición hispana, la tradición española, ¿no? La integración de estructuras de comunidades políticas, étnicas, por supuesto, de propaganda, que forman el llamado cuerpo de monarquía. Así que espero haber sido convincente con la respuesta. Totalmente, muchas gracias. Yo, una cuestión que os quería introducir, porque nos ve mucha gente y obviamente hay, digamos, unos tics, ¿no? Hay unas etiquetas que se le suelen poner a los Borbones a diferencia de otras casas dinásticas o de otras líneas dinásticas, ¿no? Una de ellas, posiblemente una de las más repetitivas, de las que más se suelen escuchar, es que cuando entra Felipe V, cuando con Felipe V, perdón, entra a la Casa de los Borbones, digamos, se rompe una tradición de descentralización del poder, descentralización, no sé si el término es el Estado, no, porque no creo que existía todavía la concepción de Estado moderno, pero para incurrir o inducir a lo que tradicionalmente la Casa Borbón en Francia, con los sucesivos Luis, etcétera, etcétera, habían introducido un Estado más centralista, más jacobino, en definitiva más unitario, ¿no? Eso fue así, eso pudo, digamos, crear un perjuicio en la tradición, digamos, descentralizadora, no sé si el término es correcto, que tradicionalmente hasta la llegada de los Borbones se había incluso expandido en los sucesivos virreinatos, tanto a este lado como al otro lado del charco. No sé cómo lo veis. Pues sí, mira, sí, a mí me gustaría, yo también iba a preguntar esto del centralismo. Me gustaría unir la pregunta con la de Jaime para que don Manuel nos las responda. Porque este es otro de los grandes mitos sobre los Borbones, el que impusieron un centralismo. Y hay que decir, don Manuel, que muchas de las reformas tuvieron raíces e iniciativas en los últimos, Austria, que esto es algo que la gente oculta. Y un ejemplo clave es la evolución de la Secretaría del Despacho Universal, que fue creada justamente bajo Carlos II para centralizar pues, la correspondencia y la toma de decisiones. Esta secretaría estaba dirigida por figuras como Antonio de Uvilla, quien continuó, pues hay que decirlo, bajo cargo de Felipe V, el siguiente monarquía, ¿no? Y este fue el germen, pues, de las secretarías de Estado borbónicas, pues inicialmente divididas en dos estados, en el estado de guerra y el de Hacienda. También está la Secretaría del Despacho Universal, que evolucionó posteriormente en 4, reflejando pues una adaptación, digamos, de un manual progresiva, ¿no? De estructuras preexistentes, más que una ruptura total. Y bueno, la continuidad de Uvilla, en su puesto, simboliza esa transición fluida entre las administraciones austríaca y borbónica. Y también, don Manuel, hay que recordar que bajo la dinastía de los Borbones, el gobierno en América se descentralizó más bien con la creación de nuevos virreinatos, como el Río de la Plata, la Nueva Granada, o capitanías generales como las de Venezuela o Chile, también la creación de nuevas intendencias. Y un dato importante, don Manuel,
es que a nivel de Hacienda, a principios del siglo XVIII en América había 35 distritos fiscales y a finales del siglo XVIII alrededor de unas 110. Sabemos más bien que se está descentralizando. ¿Cree usted que el mito de la centralización es una narrativa creada más bien por los nacionalismos periféricos y también por el nacimiento de las nuevas repúblicas en América? Pues no tengo ni la menor duda, Emilio, de que es así. O sea, y aquí tropezamos otra vez con un mito. El mito es muy sencillo. Los mitos lo son siempre. Las reformas borbónicas, la llegada de unos señores con peluca agresivos a América que querían cobrar impuestos y explotar a los pobrecitos indígenas, etcétera, etcétera, es lo que justificaría los gritos de independencia y, bueno, pues eso que llaman el proceso de emancipación a partir de 1810. ¿Qué sabemos sobre eso a día de hoy? Lo que sabemos es que las reformas borbónicas, en sus efectos, podríamos decir, más marcadamente fiscalistas y más anticriollos, y evidentemente hay una época inicial, en la década de 1760, en que son así, para 1785-87 han desaparecido. Y lo que tenemos es una vuelta a los viejos mecanismos de la negociación, del pacto, vamos a decir, el aquietamiento constitucional, porque lo que en la década de 1780 los ministros de Carlos III tienen clarísimo es que quieren evitar a toda costa que se pueda producir un proceso de ruptura terrible como el que se acaba de producir con la independencia de Estados Unidos por las pésimas políticas establecidas a partir de la Guerra de los 7 Años. Así que los ministros de Carlos III lo que hacen, Emilio, es exactamente lo contrario de lo que nos cuentan en el siglo XIX y el siglo XX. Lo que hacen ellos es recuperar, bueno, yo creo que una dinámica de sensatez constitucional, de apelación a los viejos pactos de establecimiento de los reinos de Indias y de las libertades, y el término es contemporáneo, las libertades de los conquistadores, para precisamente preservar la nación imperial española en Europa y en América viable y, vamos a decir, gestionando también los terribles conflictos externos que surgen a partir de la Revolución Francesa en 1789. Y, por supuesto, el corolario, el resultado de esta conversación, Emilio, tendría que ver con que en 1810, por supuesto, básicamente hasta abril de 1810, el Imperio Español, la monarquía española, es una estructura política unificada. Así que no, eso sería tan sencillo como la explicación en el terreno de cómo y por qué las reformas borbónicas tienen una época en que, en efecto, alrededor del Estado, la Hacienda y la guerra, que son los dos grandes asuntos del Estado moderno, despliegan una política ultramarina que básicamente busca nuevos elementos de asociación. La corona se apoya en los mulatos, en los negros libres, por supuesto en los indígenas, en todo lo que suponga de alguna manera una recuperación de un poder por parte de la monarquía para poder introducir reformas, insisto, sobre todo en la hacienda y en la gestión de la guerra, que son una condición sine qua non para poder hacer frente a sus enemigos y en particular, por supuesto, a los británicos, bajo una idea de control directo del territorio. Eso sí es distinto, Emilio. En una ocasión, hace ya muchos años, en Caracas, un gran maestro historiador, el padre Germán González Oropeza, un debate parecido a este, hablo de hace mucho tiempo, le preguntaron sobre los terribles efectos de las reformas borbónicas para Venezuela. Y él que era de Carora, Emilio, era un hombre muy bravo, yo lo quise mucho, se levantó de la sala y dijo: oiga, sin las reformas borbónicas, la frontera de Brasil estaría allí en la esquina del edificio donde estamos. Así que cuidado a la hora de caer en frivolidades al respecto. Y Emilio, usted sabe muy bien de qué le estoy hablando, ¿no? Sí, sí, la expansión portuguesa, por supuesto. Exactamente. No, y algo muy importante es que si existiera centralismo, no existiera la foralidad en Navarra y en Vizcaya, porque los austrias centrales más bien centralizaron todo el poder y no permitieron foralidades, unificaron.
creo que esta idea de que los Borbones solo utilizaban una política de centralización es errónea. Los Borbones impulsaron en todas las áreas de frontera, que ellos sabían que eran directamente incontrolables desde una idea europea del control de las fronteras, utilizaron las mismas técnicas brillantes de poder blando que habían utilizado los austrias. De nuevo, Emilio, es lo mismo que habían hecho los austrias. Los parlamentos, las negociaciones, bueno, la determinación de dónde están los indígenas aliados y los indígenas enemigos y toda esta cuestión, ¿no? Pero yo quisiera volver a la bisagra de los Austrias y los Borbones, porque he visto una pregunta que salía y les agradezco muchísimo, ¿no? Cuando hablábamos de cómo la monarquía española fue autoritaria, pero nunca pudo ser, ni seguramente quiso ser absoluta, en la cuestión de las bancarrotas de Felipe II, me remito en concreto a dos hechos, que son dos hechos de historia muy expresivos. A partir de 1580, Felipe II, insisto, haciendo frente a los terribles costos de las guerras contra la rebelión en los Países Bajos, la cuestión del enfrentamiento con Inglaterra, tiene que buscar cómo recaudar para mantener los tercios y para mantener a la Real Armada en el mar y para hacer frente a los enemigos de la monarquía. Y, entre otras cosas, lo que deciden es vender los cargos municipales. La venta de oficios municipales, en ese sentido, que es muy importante porque estamos hablando del gobierno de la ciudad, de la aristocratización del gobierno urbano, el reconocimiento también a las élites regionales y a las élites urbanas, eso lo pone en marcha Felipe II. Esto no tiene nada que ver con una idea de centralización del poder, es lo contrario, el hecho de vender oficios. Y, bueno, unos años más tarde también se llegan a vender las posiciones de oidores de las audiencias. Quiero decir, es una segunda sesión, ¿no? Es una dinámica, para entendernos, de federalización de la monarquía, que tiene costos y beneficios. Yo creo que esto es muy interesante, este debate, pero que por supuesto va en la dirección contraria de atribuir a la época de los Austrias, por supuesto, pero también la época de los Borbones, una incapacidad de absorción de la diversidad política de los reinos que existían. Y de hecho, hay un momento que ahorita también es muy importante recordarlo, dura solo 5 años, entre 1787 y 1792, la monarquía hispana tiene el mismo ministro de Justicia y de Marina, por supuesto, en España y en las Indias. Quiero decir que no hay una división del mundo peninsular europeo y el mundo americano, sino que es el mismo ministerio el que va a gobernar los asuntos de España con América y de América con España. Ahí hay, en ese sentido, creo yo, una idea muy interesante de modernización política, de financiación y de modernización, insisto, que nos lleva al argumento sustancial, creo yo, a la hora de entender esta cuestión, ¿no? En 1800 el mundo hispano, en América y en Europa, es un mundo de una enorme riqueza. La ciudad más rica del hemisferio occidental era la capital del Virreinato de Nueva España, que era México. La acumulación de capital, si queremos hablarlo en términos marxistas, está hecha aquí. Y, bueno, las expediciones científicas y el aparato de ciencia y tecnología, ahí está el Museo del Prado, entre otras cosas, como resultado de ello, nos habla, por el contrario, del éxito enorme de las reformas borbónicas, más allá de, insisto, ciertos elementos que nos pueden llamar la atención, pero también de su moderación en los excesos radicales que ellos entienden muy bien, a partir de la independencia de Estados Unidos, pueden llevar a poner en peligro la unidad de la monarquía. Y los reyes solo tienen al final dos tareas en esta vida. Una, transmitir a sus sucesores lo que han recibido intacto, y dos, producir un heredero. Y eso Carlos III siempre lo tuvo clarísimo. Yo tenía una pregunta, no sé si me dejáis, es que a lo mejor es ya, habría que hacerla casi al final, ¿no? Pero están saliendo muchos comentarios aquí en el chat y
la verdad que van un poco enfocados a una de las cuestiones que me parece a mí que se difunde mucho, y es sobre la imagen de Fernando VII. La imagen de Fernando VII, yo por ejemplo cuando estudiaba, hace ya 10, 15 años, recuerdo que hasta los profesores le ponían a parir, era como el rey más estúpido en el peor momento, ¿no? Algo así decían, el peor rey en el peor momento. Quería preguntarte, ¿es cierto esto? ¿Es también un mito? O sea, ¿cómo era realmente Fernando VII? ¿Considerarías que ha sido un buen rey, un buen gobernante, o por el contrario ha sido lo peorcito? Porque es que hasta se pone ejemplo de cuando te cuentan por qué la Venus del Espejo está en Inglaterra, te cuentan que es por lo inepto que era Fernando VII. Entonces no sé qué hay de cierto. Bueno, aquí hay que distinguir a las personas de las instituciones, a los reyes de la monarquía. Y yo creo que es un debate, por cierto, de una importancia enorme, en la medida en la que además, bueno, pues distinguir la acción personal de la acción institucional es crucial en cualquier contexto político. Carlos III, hemos aludido antes a él. O sea, ¿cómo podríamos elaborar aquí una explicación compleja? Bueno, Felipe V. Felipe V quiere retirarse en 1720 y tantos, con Luis I, que muere muy rápido. Hacen luego esa serie de televisión ridícula y estúpida que no hace, parece que lo único que hacían en la corte era tener relaciones sexuales unos con otros, ¿no? En fin, un disparate absoluto, como sabéis y padecéis igual que yo. Pero bueno, Felipe V yo creo que tiene una enorme importancia en términos de inventario de su acción política, que tiene que ver con la consolidación de la dinastía, con la relativa recuperación, y lo ha mencionado muy bien Emilio antes, de los planes de reforma de la Armada del comercio ultramarino dentro de un escenario posbélico que es la derrota de España, sin la menor duda. Hay un primer cuarteamiento de la geografía política española y en ese sentido el balance de Felipe V es un balance interesante y estable. Yo creo que el gran rey de los Borbones del siglo XVIII es Fernando VI, porque Fernando VI, que nunca tuvo la menor intuición de que él iba a reinar, hermano tercero, en fin, se da cuenta que el reino necesita tranquilidad, necesita poner en marcha las instituciones, necesita, bueno, recuperar la quietud interior, podríamos decir, recuperar la fiscalidad. Recordamos siempre los historiadores del 18 que cuando Fernando VI fallece se encuentra con una cuestión insólita, es que la monarquía tiene superávit fiscal. Sí, hay un momento en España que hay superávit fiscal, cuando muere Fernando VI en 1759. Luego Carlos III, que es, insisto, un rey muy veterano, muy entrenado, bueno, un hombre, yo creo que muy interesante, que tiene muy claro que el poder del rey y el éxito del rey es el éxito de la burocracia que le sirve y el personal político que está con él, y en eso Carlos III es muy brillante. Insisto en que él llega con unos ministros que tiene que sustituir muy, muy rápidamente por un motín popular. Yo creo que él despliega ese escenario de las reformas borbónicas tras una terrible guerra para España, que es la guerra de 1763, que acaba con la ocupación de Manila y de La Habana. Es catastrófico la derrota militar a la que hay que hacer frente. Y sin embargo, en 1783, España con Francia le gana una guerra que es la guerra de independencia de Estados Unidos a los británicos. Lo que le sigue luego, yo creo que es distinto en términos de romper esta regla de oro de el respeto a la continuidad. Lo podríamos denominar como la meritocracia y el contexto de pactismo constitucional con las clases medias, y ahí es donde en el escenario terrorífico de la Revolución Francesa desde el 89 en adelante, ni Carlos IV ni evidentemente Fernando VII saben moverse a la altura de la grandeza de la tarea a la cual la historia los ha llamado. Así que, tristemente, hay que reconocer que no solamente España debe hacer frente a una invasión francesa, en parte por una traición de las élites, una falta de visión, una
crisis enorme de la meritocracia que había sujetado el aparato del Estado y la monarquía antes de Carlos IV. Yo creo que esto es clarísimo, de 1788 en adelante. Acabamos con la invasión de Napoleón en 1808 y en ese contexto, ciertamente, Fernando VII, que tiene un pánico explicable, por otro lado, a acabar como su familiar Luis XVIII ejecutado por los revolucionarios, desarrolla una mentalidad realmente muy cercana a la psicofobia, ¿no? A la fobia política y, bueno, se envuelve en una política de camarillas, de choque de intereses. Ciertamente, lo que nos muestra la investigación es que Fernando VII fue un rey catastrófico para España y para las Américas. Y, bueno, todavía en 1821, cuando se produce el grito de independencia de México, lo que le proponen a Fernando VII es: véngase usted a México a gobernar absolutamente, como un rey absoluto, que es como él querría haber gobernado en España. Él liquida la Constitución de Cádiz en 1814 y reproduce la guerra, lo que llamamos la guerra de independencia en la América española, ¿no? En ese sentido, en las grandes decisiones, en todas se equivocó y su personalidad, desde luego, sabemos suficiente sobre él como para considerarlo alguien que estuvo muy por debajo del papel y de la tarea que le hubiera correspondido. Tristemente es así. A veces la historia y el mito coinciden y yo creo que el caso de Fernando VII, tristemente, es uno de esos casos de coincidencia. ¿Queréis? Hago la fórmula, no sé si Brigada quiere preguntar Sí, algo. bueno, ya que estamos con el tema de Fernando VII, bueno, también un poco el discurso antiborbónico va, los Austrias eran buenos porque mira Felipe II, qué bueno, pero los Borbones eran muy malos porque mira Fernando VII, qué malo, ¿no? Entonces siempre nos fijamos en un rey concreto y no en toda la dinastía, ¿no? Yo creo que eso es uno de los discursos que más se maneja, ¿no? O sea, la dinastía Borbón por alguna razón está representada por Fernando VII, pero la dinastía de los Austrias está representada por Felipe II o por Carlos I, ¿no? Entonces, aparte de esta observación, sí que me parece un poco raro ese episodio, porque, bueno, se supone que Carlos IV abdica en Napoleón, Fernando VII se niega, pese a que ha caído sobre él el mayor San Benito de Felón, es el que se niega a abdicar en favor de Napoleón, él abdica en su padre Carlos IV. Carlos IV habría abdicado supuestamente para salvar a Godoy, porque estaba preso, y Fernando VII pues habría abdicado porque, bueno, ya lo vio todo perdido y, bueno, pues vamos a intentar llevarnos bien con Napoleón porque nos tiene comido a todos. Y bueno, pues a mí también me gustaría saber si todo esto está perfectamente documentado y perfectamente sabido, porque si esto fuera una película, yo que estudio audiovisuales, si esto fuera una película, yo diría, esto tiene agujeros de guión por todas partes, porque los personajes se comportan de una forma muy extraña, de una forma que no parece tener ninguna razón alguna, ¿no? Estas abdicaciones son un tanto extrañas, ¿no? Y luego, pues también poner esto en contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano-Germánico también pasó a ser gobernado por un hermano de Napoleón, ¿no? Y ahí gobernaba un Habsburgo. Y bueno, pues ese Habsburgo además le ofreció a su hija, a Napoleón, en matrimonio, su hija creo que fue, y de ahí nace Napoleón II, ¿no? Entonces, bueno, pues por también esta diferencia, ¿no? De por qué ese no es un rey felón, quizá porque es Habsburgo, pero el nuestro sí es el rey felón, ¿no? Y además de que, ya entronco con otra pregunta, me estoy liando un poco, pero está todo relacionado, esto del afrancesamiento, ¿no? Que parece que es un fenómeno netamente español, que nos afrancesamos y por eso Napoleón aquí se paseó como perico por su casa, pero verdaderamente, ¿qué fue lo que pasó en otras partes donde también Napoleón puso a sus hermanos, incluso tuvieron que abdicar y hubo abdicaciones también, como por ejemplo el caso de Habsburgo, y sin embargo en España, tan afrancesados como estábamos, sin embargo, pues en España es el caso en el que se producen juntas de gobierno por todas partes, por toda América, por toda España, y sin embargo en el Sacro Imperio no vemos juntas, ni vemos libertadores, ni vemos, no vemos nada de eso. Parece que fueron ellos más sumisos que la propia España, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas preguntas, pero bueno, espero que Vamos a intentar poner, bueno, responder algunas de ellas. Creo que la cuestión fundamental aquí tiene que ver con que España empieza a tener guerras en 1792-93, la guerra de la Convención, y ese estado de guerra, y cuando hablo de España en América y de España europea, hablo del mundo hispano,
esas guerras terminan en 1824, el 9 de diciembre, con la batalla de Ayacucho. Las coyunturas son diversas y, por supuesto, el gran contexto de conflicto es el conflicto con los británicos, que, salvo algunos periodos de paz y algunos de una alianza, vamos a decirlo, cuando Napoleón invade España, ciertamente, técnicamente vamos a decir que España y Gran Bretaña no están en guerra, pero eso no quiere decir que los británicos no hagan lo que buscan ante todo, que es controlar la economía peninsular y, por supuesto, las economías americanas y el tráfico de la plata, que es el gran asunto que les interesa a ellos de manera primordial, introducir el contrabando, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que podemos entender en términos de coyuntura? Y a mí sí creo que esta es la cuestión fundamental. Con el fallecimiento de Carlos III, a pesar de que él le pide a su hijo Carlos IV instrucciones de la Junta de Estado que respete a sus ministros, que deje a Florida Blanca, que deje a la meritocracia ilustrada, que está produciendo un gobierno benéfico y justo, o por lo menos un gobierno preocupado por la utilidad pública y por la felicidad de sus súbditos, palabras literales del lenguaje político de este momento final del reinado de Carlos III. Carlos IV, y esto está también muy estudiado, como llega de nuevo al cargo, lo que él necesita hacer es crear a su propio personal político. Y entonces entramos en ese momento de el retorno, el final de una era de meritocracia muy interesante y muy productiva y la vuelta al gobierno de los favoritos. El gran favorito, evidentemente, es don Manuel Godoy y el régimen del llamado despotismo ministerial. Es una época larga. Godoy dura hasta 1808 en el poder, no se nos olvide, y en esos años hay un desajuste enorme de los mecanismos constitucionales que gobiernan la nación española atlántica, con unos momentos de enorme dolor. 1795, la paz de Basilea, la entrega de la parte española de la isla de Santo Domingo. Es una catástrofe espantosa que produce un enorme dolor y una enorme preocupación a los dos lados del Atlántico. Es muy obvio que Napoleón y la Revolución Francesa es el nuevo monstruo político que quiere, sobre todo, liquidar a las monarquías europeas. Es un gobierno republicano y, por supuesto, hay coyunturas de alianza y coyunturas en las cuales esa alianza se va a romper. Pero lo crucial aquí es que en 1808, con la excusa de ir a Portugal, Napoleón invade España y toma control del país, como todos sabemos perfectamente. ¿Qué comienza en ese momento? Yo creo que con Emilio esto es interesante, lo hemos hablado alguna vez. Comienza una guerra imperial hispana contra Napoleón, que dura 3 años. Me divierte mucho pensar en estas cosas, que el general José de San Martín, el padre de Argentina, el padre fundador de la República, era teniente coronel en la batalla de Bailén, que es la primera batalla que se gana en campo abierto contra las tropas profesionales de los ejércitos revolucionarios que manda Napoleón. Así que hay 2 años en los cuales la resistencia española peninsular contra los invasores franceses la soportan, por supuesto, los españoles peninsulares patriotas, pero también los españoles americanos que están por aquí, que son soldados, que entregan donativos patrióticos, que entregan dinero, que entregan armas. Es una guerra hispana contra la Francia revolucionaria. La crisis... Sí, don Manuel, para que no se me vaya el hilo, porque se podría decir, o sería muy laxo decirlo de esa forma, que la guerra de independencia la luchan, digamos, la lucha el pueblo, pero el afrancesamiento estaba muy bien instaurado, o estaba instaurado, digamos, en las clases medio altas de la sociedad española, o eso simplificar mucho el apoyo que tuvo en cierto momento, sobre todo el inicial Napoleón durante la invasión. Porque es otro de los temas que hablan sobre la dinastía de los Borbones, ¿no? Que en procesos muy iniciales hubo mucho afrancesamiento, mucha buena acogida a las tropas de Napoleón. No sé cómo ve usted ese contexto histórico. Lo sabemos perfectamente. Es un mito.
Por supuesto que no fue así. O sea, los cuadros de resistencia de la España patriota contra la invasión napoleónica fueron las clases medias, medias bajas, urbanas de las ciudades españolas, los americanos que estaban aquí, que se sabían muy bien el peligro de la Revolución Francesa, porque habían visto en Haití a los niños blancos crucificados en las esquinas de las plantaciones y habían formado parte de las guerrillas que habían crucificado a los niños de color en la guerra étnica terrorífica de la Revolución Haitiana. Eso es lo que hay que evitar a toda costa y en ese sentido el afrancesamiento es un fenómeno parcial de funcionarios, de intelectuales, la inteligencia y luego, evidentemente, gente que forma parte del aparato de propaganda del Estado invasor napoleónico. Si hubiera que elegir a un intelectual español de ese momento, y más allá de la definición de la palabra intelectual, sería Jovellanos. Jovellanos fue el más importante, la mejor cabeza de la resistencia de la España patriota y murió en el otoño de 1810 escapando de los franceses en la costa de Asturias. Yo creo que en ese sentido, incluso recordemos argumentos de archivo, ¿no? Cuando José I Bonaparte, derrotado con la escolta que le queda del ejército invasor francés, traspasa los Pirineos tras la batalla de Vitoria, ¿quiénes lo acompañan? Evidentemente, afrancesados y todos aquellos que tienen alguna razón para huir. ¿Cuánta gente hay allí? Entre 12 y 14.000 personas. Esos son los famosos afrancesados. Y es cierto que eran gente vinculada con, bueno, pues esas clases medias urbanas, funcionarios, pero que la resistencia peninsular y la resistencia patriota fue fundamentalmente algo que no tuvo que ver con el fenómeno del afrancesamiento, aunque luego haya quienes se pasan de bando también y siempre caen en el lado de los ganadores, también eso sabemos que es así, pero básicamente hay que olvidarse del mito del afrancesamiento masivo porque sencillamente no hubiera podido ponerse en marcha la resistencia patriota como sabemos que en efecto se puso en marcha a partir del verano de 1808. Don Manuel, una pregunta que quería hacerle sobre este tema, ¿no? En el siglo XIX, cuando vienen al gobierno los liberales, ellos tratan de romper con el pasado próximo, que es justamente el reinado de Fernando VII y Carlos IV, ¿no? Pero si nos ponemos a ver los reinados de Carlos IV, por lo menos la primera mitad no fue tan negativo. Vemos, por ejemplo, la expedición Balmis, vemos los mecenazgos artísticos, la creación de jardines botánicos en Nueva Granada, en México, expediciones científicas ultramarinas, ¿no? También vemos la anexión de Olivenza en 1801, la recuperación de Menorca, los mismos apuntes de Humboldt, ¿no? Que habla de las instituciones científicas maravillosas que hay en Ciudad de México. Usted que ha estudiado también las misiones de Guayana, pues también con Carlos IV y con Fernando VII, pues se da un boom del desarrollo de la Guayana, ¿no? Y claro, aquí hay que hablar un poco de lo que vendrá con la invasión napoleónica, de la división entre liberales y conservadores, por llamarlo de una manera, ¿no? Con Carlos IV, pues se sacan las reales cédulas de gracias al sacar, de buen trato y educación hacia los esclavos, y esto también molestó mucho, este tipo de reformas a las élites criollas, ¿no? Sobre todo a los mantuanos en Caracas, que veían como la monarquía trataba de darle ascensos sociales digamos, al pueblo, ¿no? O a la plebe, como le podrían llamar los mantuanos. Y claro, después viene la invasión napoleónica, vienen las Cortes de Cádiz, muchos mantuanos ven que aquí pues se le quiere dar se le quieren quitar ciertos privilegios, ¿no? Y justamente por eso cuando Fernando VII abole en 1814 la Constitución de Cádiz también tiene mucho apoyo popular, ¿no? Vemos que ciertas partes de las Cortes de Cádiz, los conservadores también apoyan esa abolición de las Cortes de Cádiz en 1814. Y luego con la rebelión de Riego, pues claro, Fernando VII es casi que obligado a jurar la Constitución y luego vienen los 100.000 hijos de San Luis, pues a derrocar otra vez esto. Pero en España, cuando vinieron los hijos de San Luis, los 100.000 hijos de San Luis, tuvo apoyo popular. Aquí no, nadie estuvo en contra de eso, ¿no?
se apoyó que se derogara la Constitución liberal. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta división? ¿No cree que más bien la invasión napoleónica y la división entre liberales y conservadores son los que realmente acaban con la monarquía hispánica, con el imperio español? Bueno, es otra cuestión apasionante. Yo creo que aquí es muy importante entender que hay metáforas históricas que funcionan muy bien, ¿no? Hay un gran libro de mi querido amigo Felipe Fernández Armesto sobre las Américas, no solamente la historia hispana de Estados Unidos, que él tiene un libro que es el libro sobre esta cuestión importantísima, y él intenta explicar cuál es el momento en el cual en América, en el norte y en el sur, se rompe el escenario del poder geopolítico a favor del sur, ¿no? Y ese momento son las guerras de emancipación, las guerras de independencia. Lo que quiero transmitir es que si hay algo a lo que se parece el proceso de ruptura de la monarquía española a comienzos del siglo XIX, dice él, son sus palabras, es al estallido de la Unión Soviética en 1989. Hay una crisis en el centro que produce una fragmentación que llega a la periferia, entre comillas, en horizontal, los antiguos reinos de Indias, que están perfectamente, bueno, ajustados a una coyuntura difícil de guerras y de crisis, pero perfectamente integrados en el resto de la estructura política de la monarquía, y eso, Emilio, es lo que se empieza a romper a partir de 1810. ¿Por qué? Porque lo único que no soportarían las sociedades americanas, las sociedades indianas, es una revolución a la haitiana. Lo único que hay que intentar mantener a toda costa, la delgada línea roja que no se puede cruzar si la fidelidad a la monarquía hispana y a la nación española se debe mantener, esa última línea roja es la pertenencia a Francia. Por decirlo de otra manera, en abril de 1810, cuando se empiezan a producir los llamados gritos de emancipación, las proclamaciones de independencia, que nunca son tales, son por el contrario apelaciones a la fidelidad a Fernando VII y la creación de gobiernos autónomos. A partir de ese momento lo que se intenta es mantener el orden social. Y esa crisis que viene del centro de la monarquía, que viene de la península, que viene de España, que viene de la invasión, de la sublevación del pueblo en Madrid y en tantos lugares de la península, en América tiene un efecto, insisto, que dura 2 años, que es una guerra contra cualquier posibilidad de integración con una Francia republicana, atea, deísta y que puede acabar en una guerra entre razas como la guerra de Haití, que ahí sí que nos matamos todos, ¿no, Emilio? Esa es la lección triste y dramática de finales del siglo XVIII. Que Simón Bolívar le tenía miedo a la partocracia por lo que pasó en Haití, hay que decirlo. Toda. Y Bolívar hasta el final de su mandato, acordémonos, no dudó en fusilar mulatos que se sublevaban contra lo que era ya la República Independiente, ¿no? El general Padilla en 1827. O sea, frente a ese escenario, a partir de 1810 lo que hay es una proclamación de gobiernos autónomos en América que generan, lo sabemos muy bien, un ciclo de guerras civiles. Eso que llamamos las guerras de emancipación son guerras civiles de 1810 a 1824, por lo menos. Hay 3 tipos de guerras ahí. Primero tenemos las guerras entre ciudades. ¿Pero qué es lo que ocurre? Si una ciudad se proclama realista y que va a respetar al gobierno peninsular, otra dice que no, que sigue siendo la nación española, que Fernando VII le parece fenomenal, pero esta ciudad, vamos a pensar en la actual Colombia, Santa Marta es realista y Cartagena es patriota. Luego va a ser independentista, evidentemente. Se produce fragmentación del cuerpo político y ahí empieza una guerra civil, una guerra entre ciudades, insisto, unas realistas y otras autonomistas. El siguiente escenario, Emilio, lo acabas de mencionar muy bien. Cuando Bolívar proclama el decreto de guerra a muerte y encima dice que el color de la piel de uno va a determinar en qué lado estás de la fidelidad o de la no fidelidad, es terrible porque introduce el elemento de la etnicidad en la política.
Y finalmente, a partir de 1815, cuando han terminado las guerras napoleónicas en Europa y cuando Fernando VII comete el terrible error de liquidar la Constitución de Cádiz, viene ya la guerra profesional, viene ya la guerra de los militares que vienen del campo de batalla, de los cuerpos de ingenieros, de los estados mayores, una guerra que es la guerra ya de, digamos, final, que va a terminar, que va a costar 10 años, entender o definir cuál es el escenario último de la crisis que se precipita a partir de 1808. Tristemente, en la fragmentación. También con palabras de Bolívar, ¿no, Emilio? La independencia es el único bien que hemos ganado a costa de todo lo demás, el que sirve a una revolución ara en el mar. Palabras suyas, no estoy inventando nada. Me gustaría introduciros a todos, ¿no? Sobre todo a ti, Manuel, que eres nuestro invitado de hoy, dos cuestiones que también, digamos, están en el debe o muchas personas lo atribuyen como algo negativo, ¿no? A lo que es el ejercicio histórico de la dinastía de los Borbones y de las decisiones históricas, valga la redundancia, que toman en determinadas materias cruciales para el desarrollo de nuestra historia. Me estoy refiriendo a dos hechos, ¿no? La decisión por parte de Carlos III y por parte de la corona española de apoyar a las entonces 13 colonias británicas, ¿no? En ese proceso emancipatorio, que incluso algunos, no me quiero equivocar, creo que el propio conde de Aranda, ¿no? Pone en duda y que critica porque cree que es un monstruo que después incluso va a devorar al propio que le da de comer, que en este caso fue España, y viéndolo desde el punto de vista de los años y mirando con el, retrovisor de la historia, digámoslo así, que no me salía la palabra, realmente los británicos ahora norteamericanos no han hecho mucha justicia, digamos, o mucho reconocimiento a esa aportación española que sin duda fue crucial, ¿no? Para que las 13 colonias se independizaran. Me gustaría que habláramos de ese hecho y otro que también hablan históricamente, que fue cuando se dictó o se determinó que tenían que ser expulsados del territorio americano tanto las órdenes franciscanas como los jesuitas, ¿no? Que hay muchos historiadores, muchos compañeros nuestros, me han dicho compañeros suyos, que no lo ven como un aspecto, digámoslo, positivo, ¿no? Para el desarrollo, y que incluso fue, digamos, como un combustible más para ese proceso emancipatorio que se estaba produciendo o secesionista que se estaba produciendo en Hispanoamérica. Me gustaría que vierais esos dos hechos históricos, ¿no? El apoyo por la parte de los Borbones, en este caso por Carlos III y por ende de la corona española a la independencia de las 13 colonias, y la decisión de expulsar tanto a jesuitas y a estas órdenes religiosas del continente americano. Bueno, son dos cuestiones palpitantes hablando de borbonfobia, ¿no? Porque evidentemente se desarrollan argumentos, bueno, un poco conspiranoicos, ¿no? Sobre esto, si, bueno, alguna cuestión aquí vinculada había sido planificada, en fin. Pero vamos a analizarlas. Yo creo que hay que ponerse en el contexto de 1763 para entender la posición de la monarquía española a partir de 1776. La derrota de 1763 tras la Guerra de los 7 años, que acordémonos que España pierde Florida, por ejemplo, y pierde otros territorios, es una derrota humillante con la, insisto, lo comentaba antes, la toma de Manila y La Habana, y evidentemente acelera el proceso de las reformas borbónicas de manera exponencial. Comentábamos antes, si en la época de Fernando VI es una época de poquito a poquito gradualismo consistente y deja muchas instituciones el reinado de Fernando VI, muchas instituciones muy importantes para entender lo que va a ser luego la época de Carlos III. Desde el 63 es que ya no se puede esperar ni un minuto más. Hay que poner al día la guerra, la hacienda, los arsenales, la industria, entender cómo recuperar el comercio a larga distancia, mejorar las ciudades, implantar un poder real estatal. Yo sí creo que se puede utilizar la palabra estatal digno de tal nombre.
Y en 1776, por la aplicación de esa vieja idea de solo hay algo peor que una guerra, que perder una guerra, Emilio, que es ganarla y gestionar la victoria, ¿no? Esa es la paradoja de este asunto. Pues Gran Bretaña se encuentra con que su programa de reformas coloniales produce la sublevación de las 13 colonias de Estados Unidos. Y aquí hay dos cosas interesantísimas. La primera es que Estados Unidos no existe, es un país sin nombre, no tiene moneda, no tiene. Hay un lentísimo proceso de consolidación de unos mecanismos confederales. La Constitución de Estados Unidos solo es en el 87 cuando se pone en marcha, y en ese sentido, eso que llamamos Estados Unidos es el resultado de un proceso que se inicia una década antes de ruptura, de fragmentación de las pobres y aisladas colonias inglesas y luego británicas en América del Norte. Y ahí viene, claro, el cálculo político, ¿no? Tanto la corona francesa expulsada por los británicos, los borbones franceses han sido expulsados de América del Norte, de Canadá, con la guerra de los 7 años. Y España tiene, como siempre, una tarea pendiente que es una victoria contra Gran Bretaña. Se encuentran con que, bueno, esos grupos de lunáticos republicanos quieren, en efecto, se han sublevado contra su rey. En este contexto, además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la teoría política, el pensamiento político general, considera que la república solo sirve para gobernar pequeñas estructuras políticas. Vivir en una república, me perdone la expresión un poco cruda, es un asco. No tiene sentido ninguno. Eso no vale para nada. Las repúblicas son pequeñas, se pelean entre sí, conducen a la miseria. Miren el caso de Italia, ¿no? Todavía en el siglo XIX Bismarck decía aquello de Italia es una expresión geográfica, ¿no? En fin, imaginémoslo. Aquí ser monarquía, ser imperio es estar en las grandes ligas y es la única manera de estar en las grandes ligas. Hay en ese sentido un desprecio de la opción republicana, que es la única opción que pueden tener los colonos sublevados de Estados Unidos, porque claro, ellos están proclamando la justicia de su causa contra un rey despótico y tiránico que es Jorge III, y por lo tanto optan por una manera de construir su mundo político, que es el mundo de los Estados Unidos iniciales. Así que hay un cálculo de posibilidades en el cual España lo que hace es ayudar a esos colonos, mantenerlos vivos, vamos a decir, en la etapa inicial de organización del que va a ser luego el ejército continental de Washington en adelante. En el 79, sin embargo, la guerra de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, se complica con el escenario de un conflicto mundial. O sea, la guerra de Estados Unidos es una guerra entre imperios, es una guerra global. Estados Unidos es una pieza más. Y hay que decir que lo que quería España era recuperar Menorca, intentar tomar Gibraltar como fuera, recuperar evidentemente también el poderío de la Armada y, como dice Gonzalo Quintero, que tiene un libro reciente sobre esto, El enemigo de mi enemigo, es el gran libro, España consiguió casi todo lo que quería en la guerra de independencia contra Estados Unidos. Lo único que no consiguió tomar fue Gibraltar. Pero acuérdense que la batalla más importante de la guerra de independencia de Estados Unidos fue el intento de toma de Gibraltar, lo cual habla del enorme esfuerzo que en esta época se hizo para cubrir todos los objetivos. Hubo ataques, por supuesto, en Jamaica, en el Caribe, en América Central, en la India. Es una guerra global. ¿Qué ocurre en 1783? Y ahí viene lo de la mención de Aranda que habéis hecho tan interesante. Bueno, que Aranda, que era militar, no deja de ver el peligro y el ADN que llevan este grupo de colonos en el sur, plantadores, esclavistas, hacendados, en el norte pescadores, comerciantes y contrabandistas, gente de mar. Hay dos Estados Unidos muy distintos, los virginianos estaban al sur y ahí está Washington, gran figura que opaca al resto, pero hay un Estados Unidos del norte, de Nueva Inglaterra, de Nueva York para arriba, que no tiene nada que ver con el mundo
de la esclavitud enorme del sur, ¿no? La imagen típica y tópica de la esclavitud del sur. Y ahí es donde Aranda se da cuenta de un hecho crucial. Y este hecho tiene que ver con que esos colonos en realidad también se han sublevado contra su rey porque Jorge III, rey de Inglaterra, de alguna manera su gobierno limitaba la expansión más allá de los Apalaches, entre los Apalaches y el Mississippi, de los colonos. Así que Aranda se da cuenta del enorme peligro que conlleva una sociedad dinámica que absorbe migración y que evidentemente va a constituir un posible peligro para las muy exitosas posesiones del Virreinato de la Nueva España hacia el norte, California, Texas, Luisiana, en particular Luisiana, claro, en ese momento. Así que es verdad, es cierto, ese peligro fue de alguna manera entrevisto, pero yo creo que aquí hay que cerrar el argumento. Por eso las reformas borbónicas son autolimitadas en sus efectos anticriollos, intentan integrar a las clases medias emergentes, a los blancos de orilla, a los mulatos y negros libres, crea una nueva legitimidad política, insisto, para mí el término es una nación imperial española a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico que vacune y evite cualquier tipo de posible sublevación en el estilo de la que ha tenido éxito en Estados Unidos, como bien habéis dicho, gracias al apoyo de las monarquías borbónicas, porque esa es la otra parte. Desde luego que sin el apoyo inicial de Francia y desde el principio también español, primero encubierto y luego explícito, los británicos muy probablemente hubieran acabado, y es un contrafactual y por lo tanto esto no es historia, hubieran acabado con la sublevación. No sé a lo que dice Manuel, Brigada, Pax, Emilio, ¿qué creéis que supuso la ayuda española, en este caso de la dinastía borbónica, a la independencia de las 13 colonias? No sé si queréis aportar algo o opinar algo. Luis, que tiene tiempo que no habla. No, bueno, yo estaba aquí ya con la siguiente pregunta. Bueno, respecto a lo de Estados Unidos, es lo que ha dicho Manuel. Lo importante de Estados Unidos era recuperar Gibraltar, que es a lo primero a lo que se lanza Carlos III, y luego Menorca, ¿no? Que verdaderamente siempre se dice, ¿no?, que se le echa ya casi la culpa, ¿no?, por medio de la borbonfobia. Se le echa la culpa a Carlos III de lo que pasó en el 98, pero claro, Estados Unidos obtuvo la independencia por culpa de Carlos III y, por tanto, Estados Unidos, pues nos quitó en el 98 los últimos territorios, bueno, algunos de los últimos territorios, no los últimos, porque quedaba todavía Guinea y el Sáhara, pero vamos, que también se le echa la culpa a los Borbones del desastre del 98. Sí que es verdad que, bueno, si algún error cometieron y que no cometieron los ingleses cuando apoyaron, bueno, más o menos apoyaron la independencia de Hispanoamérica, es el haberles dado tantísimas facilidades así, casi de gratis, que no tuvieron que pagar, mientras que los ingleses, cuando prestaban ayuda a los libertadores, escrupulosamente cobraban cada préstamo con sus intereses elevadísimos y, vamos, no regalaban absolutamente ni un penique, ¿no? Mientras que España fue demasiado generosa, ¿no? Bueno, pues eso quizás sí que fue una equivocación, pero bueno, verdaderamente lo que Carlos III, como tenía sus intereses nacionales, ¿no?, como era recuperar Gibraltar y Menorca, pues se lanzó con bastante alegría, ¿no? Sí, pero ahí, Además, Luis, yo creo que no hay sí. que hacer política ficción. Quiero decir, Estados Unidos en 1783, en la Paz de París, es una posible confederación de colonias y todo el mundo espera que aquello no salga adelante, que se convierta, que se independicen unas de otras, que no consigan mantener un espíritu de unificación y desde luego nadie está pensando en ninguna potencia amenazante. Claro. ¿Cuál es la coyuntura en la cual Estados Unidos se encuentra con un pasaporte a la gloria, vamos a decir, y a la viabilidad? Las guerras napoleónicas. Porque Estados Unidos es un pabellón de conveniencia, como se decía en 1800, 1805, 8, 10 y en adelante. Pabellones, bandera de amigos y neutrales. Los Estados Unidos se dedicaron a comerciar con Francia y con Gran Bretaña al mismo tiempo y fueron los que suministraban a los bandos en liza enfrentados en las guerras napoleónicas todo lo que necesitaban para matarse de manera adecuada, ¿no?
Y en esa coyuntura, 1795, 1820, es donde Estados Unidos consigue, evidentemente, una acumulación de capital para emprender su propia revolución industrial. Y desde luego no pierde ninguna oportunidad. Recordemos que en 1804 compran Luisiana a Napoleón, a la cual la ha cedido España con la condición de que no la venda a otros. O sea, no sería porque no se había dicho. El día siguiente de recibirla, Napoleón se la vende a Estados Unidos. 1819, la compra de Florida. Quiero decir, Estados Unidos aprovecha muy bien ese escenario de conflictividad imperial global y se beneficia cuanto puede de ello. Y hay que decir, en eso Aranda acertó, que tenían muy claro que la expansión de las fronteras era una de las razones de ser fundamentales de esa nación que se construye sobre todo a partir de la Constitución de 1787, que por cierto tampoco tenía ni capital siquiera, ¿no? Hablamos de Washington como si hubiera sido, no, Filadelfia y el debate sobre dónde debería estar la capital. Entonces hay que ir con mucho tiento a la hora de extrapolar lo que ocurre luego con Estados Unidos. Que no se nos olvide también que está a punto de desaparecer a mediados del siglo XIX la guerra de secesión, la guerra del norte contra el sur, con el gran asunto de la resolución del problema terrible de la esclavitud. El 98, finales del 19, ya es algo completamente distinto, creo yo, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos, hemos puesto hace escasos momentos, por ejemplo, la figura de Joel Poinsett, ¿no? Que también, digamos, fue uno de los precursores de la sombra, también el hecho de introducir la leyenda negra y, digamos, los movimientos subversivos contra la corona, la caída del virreinato y la conformación de lo que es México. Hay mucha materia acerca de su figura, pero podemos decir que fue una decisión positiva, negativa, porque después España pudo, digamos, deshacer el camino hecho, ¿no? Porque después hubo una pequeña guerra, un segundo conflicto, creo que en 1802, 1804, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Hubo un pequeño conflicto naval ahí. España podría haber alargado el conflicto, haber incluso, como tú dijiste antes, Manuel, y perdonas que te tutee, ¿podía Manuel haber, digamos, intervenido para meter un poco de lo que vulgarmente se dice cizaña y haber prolongado ese conflicto que a España sin duda le hubiera beneficiado? O sea, ¿qué resumen que desde la perspectiva que nos da el día de hoy fue beneficioso? ¿Fue una decisión acertada? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis todos? Porque ahora también quiero entrar en el tema de los jesuitas y los franciscanos, ¿no? Hay en el contexto de la mentalidad y las ideas de la época, lo que necesitaba España, la monarquía española, como fuera, era debilitar a Gran Bretaña, que era su gran enemigo y que por supuesto era la potencia ocupante en Gibraltar y en otros lugares ya. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la mentalidad de los ministros de Carlos III, era una medida arriesgada y una jugada que al final salió bien. Podemos jugar con el contrafactual. ¿Os imagináis que Menorca estuviera todavía en manos británicas? Yo no quiero ni pensarlo, ¿no? Bueno, estoy devolviendo argumentos historicistas. Y, por supuesto, nadie podía imaginar todo lo que va a ocurrir durante el siglo XIX. Así que yo creo que, en la perspectiva de hoy, fue claramente una opción que se jugó y que fue ganadora. Salió bien, excepto lo de Gibraltar, hay que decirlo también. Y, bueno, el imperio español dura, la monarquía española dura unificada hasta 1810 como mínimo, gracias a esas jugadas de, vamos a decir, consolidación institucional. Y ahora este es otro argumento importante para hoy. Lo importante son las instituciones. Lo importante es que había armada, cuerpo de ingenieros militares, audiencias, derecho de Indias. Ha mencionado Emilio anteriormente las gracias al SACAR. Bueno, una monarquía multiétnica global capaz de sostener su viabilidad. Y ese es un mundo de éxito que tiene que ver con los Borbones, con una manera de ejercer el poder distinta, yo creo que mucho más moderna, y por eso en 1800 nadie que mirara, y has mencionado a Humboldt antes, Emilio,
a España y a la monarquía española, hubiera dudado que estaba entre los grandes actores del mundo del futuro. Nadie podía prever lo que iba a ocurrir luego, por supuesto. Y vosotros, no sé qué opinaréis. No, bueno, siguiendo un poco la pregunta que había hecho Jaime sobre la expulsión de los jesuitas, don Manuel, porque es un tema muy interesante y que también trae cola con esto de la borbonfobia, me gustaría comentar algo, ¿no? De que siempre se le achaca a los borbones la expulsión de los jesuitas, pero se suele ignorar que otras monarquías europeas ya habían expulsado anteriormente a los jesuitas, como lo fue el Reino de Portugal, el Reino de Francia, inclusive el mismo Vaticano, el mismo Papa, también diluye la Compañía de Jesús, ¿no? Y también la Casa de Austria en Viena expulsa a los jesuitas de su territorio. Es algo que se suele olvidar y que se le echa toda la culpa a los Borbones españoles. También otro de los mitos en cuanto a la expulsión de los jesuitas en América, se dice de que las instituciones educativas fueron abandonadas y las misiones fueron abandonadas, pero vemos que misiones como las de California o la misma Guayana, que muy bien conoce don Manuel, fueron ocupadas por otras órdenes religiosas. En el caso de California tenemos a los franciscanos, en el caso de la Guayana vemos a los capuchinos, sobre todo capuchinos de la región de Cataluña, ¿no? Que van y continúan la labor misional que habían hecho los jesuitas. Igual vemos en el resto de la América con otras órdenes religiosas siguiendo la labor de los jesuitas. Y que en muchos colegios jesuíticos también se continuó labores de crear colegios por parte de la dinastía borbónica como colegios de minería, entre otros, ¿no? Entonces, me gustaría saber, don Manuel, la expulsión de los jesuitas acabó con la educación en el mundo hispano, sobre todo en América, y es culpa de los Borbones españoles. Bueno, es otra cuestión interesantísima. Y como siempre en historia hay capas de eventos y de fuentes que hay que analizar poco a poco. Cuando fueron expulsados los jesuitas, y es cierto, Emilio, el último reino europeo del cual la compañía fue expulsada fue de España. Habían sido expulsados de Portugal, habían sido expulsados de Francia, en fin. Esto es el final de un largo proceso de disolución y de ataque a la Compañía de Jesús, que acaba, acuérdense, en 1772 con la propia disolución de la Compañía. O sea, el Vaticano acaba liquidando a la Compañía de Jesús. Asusta pensar en ello, ¿no? Así que hay un proceso de erosión entre la compañía y los poderes temporales que se acaba incluso con la propia disolución de la compañía en los estados vaticanos. Pero no voy a evitar la cuestión. Primero, donde los jesuitas son expulsados, el extrañamiento de los jesuitas, que es una operación de una enorme crueldad, de una enorme eficacia temporal. Asusta leer los documentos de la época, esos jesuitas enfermos en seminarios, que en el curso de la noche los meten en barcos, en piraguas y los sacan. Es impresionante pensar en todo. Es un proceso de exceso de poder temporal, sin la menor duda. Esto es el Estado moderno, sin la menor duda también. Recuerda, por supuesto, evoca terribles dramas del siglo XX. Todo eso no deja un vacío. Muy rápidamente, franciscanos, capuchinos catalanes, propaganda fide, ocupan los espacios, ocupan las regiones misionales en los cuales los jesuitas han construido un cinturón que va de la Guayana venezolana al oriente colombiano, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, y que acaba en Paraguay y el Uruguay actual y la Argentina actual. Todo ese enorme cinturón alrededor del Brasil, todo eso es el espacio ocupado por los jesuitas. ¿Qué sabemos también al respecto? Eran de una enorme eficacia y habían conseguido una correlación entre las haciendas, las plantaciones, las ciudades, los seminarios. Era una maquinaria modernísima de control territorial y eficacia económica y, por supuesto, de modernidad evangelizadora en el sentido cristiano y católico del término. Yo creo que no hay ninguna contradicción entre reconocer que fue un terrible error
la expulsión de la Compañía de Jesús, porque dejó espacios vacíos que luego no se llenaron con la eficacia increíble que tenía la Compañía de Jesús. Es un crimen cultural también, reconocido hasta nuestros días, con que, insisto, en la mentalidad del regalismo, en la mentalidad de ese momento, de la década de los 60, la expulsión de la Compañía es un ejercicio también de expansión del poder monárquico y de las instituciones monárquicas. Esa es la mentalidad con la cual hay que intentar entender esta cuestión. En América se sufre de manera particular porque, como bien habéis mencionado, universidades, seminarios, bibliotecas están organizados, deben mucho a la labor de los jesuitas, y hay un elemento crucial, Emilio, que es el criollismo. Los jesuitas eran y son una multinacional, y en ese sentido había un espíritu de cosmopolitismo en los miembros de la Compañía de Jesús que chocaba también con un cierto espíritu de nacionalismo hispano-español emergente que explica en parte la terrible desgracia de la expulsión, el extrañamiento de la compañía. Ahora bien, en términos de balance, ¿esto qué produce? Pues produce lo que hoy llamaríamos una guerra cultural. Los jesuitas expulsados, que están todos en el norte de Italia viviendo como abates y, en fin, ya muy mayores, son conspiradores fundamentales contra la monarquía española y no vamos a olvidar que el abate Vizcardo, hay muchos ex jesuitas que participan en las operaciones de conspiración contra la monarquía española precisamente por el hecho terrible del extrañamiento de la compañía, que va a volver durante el siglo XIX ya luego de las independencias de una manera lenta a Por las cierto, repúblicas americanas, qué bueno que que luego dice también van a eso, ser expulsados de veces, por cierto. pero qué Sí, bueno que adelante, dice Emilio. eso, don Manuel, porque Fernando VII es quien restituye la Compañía de Jesús en España y las repúblicas hispanoamericanas no dejarán entrar a los jesuitas incluso hasta el siglo XX. Eso está muy bien recordarlo. Eso, Pero eso sí. ciertamente hay un argumento ahí de la borbonfobia que yo creo que hay que entender en unos términos mucho más amplios y complejos. E insisto, la América española y España de 1800 es una sociedad moderna, es una sociedad camino de la revolución industrial, y el gran drama es la invasión francesa y la invasión napoleónica de España, que destruye una enorme cantidad de capital humano y destruye una enorme cantidad de infraestructura. Y eso es realmente el drama que necesitaríamos explicar en términos de historia. Y además, además, Manuel, la invasión francesa destruye por un lado y nuestros aliados británicos por el otro. Se nos hacen la Así pinza como es. vulgarmente. Yo ya, como dijimos, una horita y Así media es. de directo y llevamos una horita y media de directo para ir finalizando. No sé si vosotros tenéis una última cuestión que sacar y si no os hago una Sí, pregunta que suele ser siempre Yo típica no. en reunificacionistas para dar por finalizado y lo añadimos a un minuto final o a una intervención final de cada uno de vosotros para cerrar el programa, si os parece bien. ¿Brigada? Sí, yo tengo bueno, tenía dos importantes, pero solo me da tiempo a una, porque luego está la cuestión de que Felipe V hundió la economía de España porque regaló ovejas merinas a otras potencias y se acabó el monopolio y demás y se hundió la economía. Eso es otra de las cosas que circulan por ahí, pero prefiero hacer la pregunta mejor sobre la Ilustración, porque una de las cosas, uno del discurso más antiborbónico es sobre la Ilustración, porque ellos trajeron la Ilustración a España y que la Ilustración era anticatólica, y se refleja en cuestiones como la de los jesuitas, ¿no? Que los jesuitas, pues Carlos III les quiere parar los pies porque como no son leales al rey sino al papa y encima tienen cientos de propiedades y miles de esclavos por toda América, tienen muchísimo poder y aparte la educación, y entonces pues se tacha a la Ilustración en general y a la española en particular como anticatólica. Y bueno, pues a mí me gustaría saber si verdaderamente la Ilustración española era anticatólica, si la Iglesia estaba contra ella, si la Ilustración española era un copia y pega de la francesa o tenía su personalidad propia y en qué la tenía. O sea, un poco, pues eso, esto sobre la Ilustración, que nos cuente un poco don Manuel cómo iba. Bueno, cuestión interesantísima. En efecto, hay una ilustración católica, una ilustración sureuropea, mediterránea, yo me atrevo a decir hispánica sin ningún problema, que tiene que ver con la compatibilidad de las ideas de centralización de la autoridad, ciencia moderna, tecnología,
que hunde además sus raíces intelectuales muy profundamente en la tradición hispana, que viene de la primera globalización y del Renacimiento. Y esto es perfectamente compatible con el principio de la fe católica, de la fe revelada. Jovellanos era muy católico y también era muy ilustrado. Carlos III, que nos comentaban algunas personas antes, Carlos III era de misa diaria, por supuesto, y era muy devoto de la Inmaculada Concepción. Por eso la Orden de Carlos III tiene la Inmaculada como advocación principal, y era una persona que podríamos denominar una persona de fe profunda sin la menor duda. En ese sentido, lo que hay que hacer es salir de la esfera de la tradición deísta, evidentemente masónica en la segunda mitad del siglo XIX, que ve incompatible la creencia religiosa con el catolicismo. Eso es el siglo XIX, como bien Emilio lo ha mencionado antes. Tiene que ver ya con los nacionalismos que son anticonservadores, anticatólicos y antihispanos. Pero esto es ya luego de 1850. Por el contrario, esta tradición en la que nos podemos ver muy bien reflejados de una ilustración, insisto, católica, mediterránea, hispana, napolitana, iluminista, ve perfectamente compatible la existencia de una práctica religiosa con, que hoy llamaríamos quizá tradicional, habitual, con, por supuesto, una posición determinada de modernización política en términos regalistas y de expansión del poder del Estado. Franco Venturi lo ha explicado muy bien, y yo creo que hay que salir de esta cuestión absurda de pensar que la ilustración francesa va a explicar aquí algo, o la ilustración alemana, o la ilustración escocesa. Ciertamente, y lo acaba de mencionar alguien también, la posición aquí de los reyes y de las dinastías son muy interesantes, pero sabemos suficiente sobre Carlos III, que yo creo es uno de los grandes protagonistas de la conversación de hoy, sobre su práctica religiosa y su apoyo a todo lo que no era incompatible con el ejercicio del poder monárquico tal y como él lo entendía. Ese es el problema aquí al final, ¿no? El Vaticano versus la monarquía española, y eso viene del siglo XVI, viene de Felipe II, a la hora de entender qué ocurre en el siglo XVIII español. Y acordémonos que Felipe II tuvo muchísimos conflictos con el Vaticano. A día de hoy definiríamos que en realidad fue el protagonista de una monarquía universalista y no de una monarquía católica, tal y como sí va a operar durante el siglo XVII, desde Felipe III, Felipe IV en adelante, cuando el rol de los confesores reales es vital para transmitir un poder vaticanista, tal y como quizá podríamos entenderlo hoy, dentro de una lucha absolutamente lógica entre poderes temporales. Y la monarquía española era el mayor poder del mundo. No hay que olvidarlo nunca a la hora de entender esta cuestión. Reyes buenos, reyes malos, que lo he visto ahora ahí. Bueno, yo insisto en que lo importante es que la monarquía demostró ser una fórmula de gobierno capaz de, Emilio, manejar la guerra, manejar la hacienda, crear una comunidad política y emocional y de estructuras de colaboracionismo de las élites, y no solo de las élites, que es lo que explica que el Imperio Español durará tanto. En efecto, lo ha dicho Marc Arnau, lo he visto ahí, creo su nombre, no hay imperio sin colaboracionistas. Y esa es la historia de la política en la monarquía española, el haber sido capaz de establecer una comunidad en la cual todavía hoy podemos reflejarnos en términos de el pasado que nos unió y que nos mantiene unidos. Bueno, ya para terminar, bueno, como se suele decir en argot taurino, hasta el rabo todo es toro. No hemos hablado, por ejemplo, del tema del Sáhara, de cuando el rey Felipe también o Juan Carlos I, algunos también, digamos que nombran o acusan de cierto colaboracionismo en el tema de la entrega del Sáhara. Bueno, ya estamos hablando de fechas indudablemente más coetáneas, más contemporáneas,
o lo de la, no sé si era la masonería, cuando Felipe VI también aceptó cierto título en ese aspecto. Bueno, hay muchos temas que podríamos tratar sobre la dinastía de los Borbones desde los principios hasta el final, ¿no? Pero Claro, pero creo, si han bueno, quedado temas en el tintero, se pueden tratar otro otro día. día lo trataremos porque además son Invitadísimo muchísimos. aquí siempre que quiera, o sea, Sí, pero bueno, no hay problema. vamos a hablar del Imperio Español sobre todo, Sí. que es ese siglo XVIII tan Claro. vilipendiado, luego ya lo que sucedió después, porque aparte Fernando VII es el último rey con verdadero poder, luego ya van a entrar los políticos y ahí ya pues la autoridad del rey se va diluyendo cada vez más, ¿no? Entonces el siglo XVIII Pero era lo que... quizás ahí yo les sugeriría a todos un viaje mental en el tiempo y en el espacio. Si uno cruza el Atlántico y visita las ciudades hispanoamericanas actuales, va a encontrar allí bibliotecas, jardines botánicos, universidades, infraestructura urbana, infraestructura cultural, y toda viene del siglo XVIII. Toda viene, bueno, del esplendor ilustrado hispánico, que yo creo que es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Todos queríamos ser como Cádiz, ¿no, Emilio? Y todos de alguna manera u otra más o menos nos parecemos. Ese es el mundo increíble de la globalización hispana, que es realmente donde deberíamos situarnos. Y no podemos entenderlo, por supuesto. No puedo renunciar a la capacidad de manejar industria, tecnología, ciencia, bueno, Sí, transformación un de la dato, realidad en un un dato, sentido. un dato muy importante, don Manuel, es que hubo una especie de revolución industrial, ¿no? En la América Española, en el Bajío Mexicano, en Guayana, que ese es un tema muy interesante. Exactamente. Por supuesto, nada de esto coincide con la leyenda negra, que es un invento del siglo XX. Todo esto de lo que hemos hablado de ese siglo XVIII espléndido, de mestizaje, de imaginación, de modernización, de demografías en expansión, también es muy importante tenerlo en cuenta. Todo eso, claro, cuanto más vuelta, más neguemos ese pasado que es también nuestro, a quienes andan con la leyenda negra, con esa idea melancólica y conspiratoria del pasado desde comienzos del siglo XX, les viene muy bien que ignoremos toda esa capacidad de crear soluciones globales que tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado a la hora de dar demasiado cauce a esas interpretaciones. Pues, Bueno, hemos escrito este libro, por Un cierto, imperio de ingenieros, me la has quitado, sobre ello. me la has quitado Manuel de la boca, me la ha quitado de la boca, que además lo tenemos puesto en el título de Existe la Borbonfobia, historiador lo explica, leyenda negra del siglo XVIII, entrevista al historiador Manuel Lucena Giraldo, y hemos puesto entre barras Un imperio de ingenieros, que es tu último libro, pero como dijimos al principio de esta charla, de esta plática, de esta conversación entre amigos, en el que la sexta persona eres tú el que nos estás viendo, y por cierto, os pido que copiéis y peguéis este enlace en las innumerables plataformas y canales que nos estáis viendo para que esta temática, que creo que es muy interesante, para saber de dónde venimos, pero sobre todo para saber en qué dirección debemos de ir en el futuro, pues que lo copiéis y que lo difundáis. Yo ya para terminar, lo único que deciros que, por cierto, Manuel, hay otro libro que, como se suele decir, está a punto de salir del horno, y a Pax, a Brigada y a Emilio, darles las gracias. No sé si queréis una última ronda para terminar y unas últimas palabras para tener un poco un balance, si fue positivo o negativo, o hay que verlo con los ojos de la historia, la presencia de los Borbones. Yo me lo reservo porque hoy hago un poco de moderador, pero me gustaría también, ha habido una pregunta y eso me toca a mí mucho la fibra sensible, que un poco me gustaría una pincelada, tan solo una pincelada, porque ya no hemos pasado del tiempo, hacia el futuro. Hemos hablado de lo que fuimos, en la situación en la que estamos, con las emancipaciones, con las secesiones, con la fragmentación, con la balcanización. ¿Creéis que una reunificación, como ha pasado en la Unión Europea, donde infinidad de países que prácticamente tenemos muchas diferencias en torno al idioma, la cultura, la gastronomía, la religión incluso, hemos podido unirnos? ¿Creéis que una reunificación del mundo hispano es posible, o incluso yo me atrevería a decir es deseable? Sé que se sale un poquito de la dinámica, pero lo han hecho y a mí es un tema que creo que también hay que mirar con cierto optimismo hacia el futuro. Así que os dejo la última intervención a cada uno de vosotros y me habléis con qué balance veis ustedes sobre la etapa de la presencia de los Borbones frente a los Austrias o los Trastámaras, incluso el Saboya, que fue un poco un efecto relámpago, y sobre la reunificación. Y por cierto, desearos a todos
los que estáis ahí, unas felices fiestas, una feliz Navidad y si Venga, no nos bye. vemos, un feliz 2026. Ha sido un placer y un gustazo, como siempre, estar con vosotros en estos directos y espero que os haya gustado. Puedo recomendar un libro, yo me veo obligado a recomendar este libro. Sí. De mi queridísimo amigo venezolano Carlos Leáñez, ¿por qué el futuro es hispano? Claro que sí, claro que tenemos obligación de ser optimistas, de ser militantes. Ya tenemos el segundo idioma global, una comunidad de comunicación fascinante que da un enorme valor añadido a nuestras acciones personales y colectivas y un escenario para tener en este mundo global que nos ha tocado tan conflictivo y tan difícil una posición de preeminencia. Pero tenemos que cuidar nuestra autoestima, creérnoslo. Y para eso, saber que la historia está de nuestro lado, que tenemos mucha historia detrás y muchas experiencias compartidas, yo creo que es el punto de partida. Como un modesto historiador, es lo que intentamos e intento personalmente. Muchísimas gracias, sobre todo, por este rato tan fascinante con vosotros. Y seguro que tenéis muchas más cosas que decir vosotros que yo. Ha sido un placer, Manuel. Brigada, ¿quiere decir algo para terminar este directo? No, nada más que agradecer a don Manuel su tiempo, porque la verdad es que, bueno, ha despejado bastantes dudas sobre algunos mitos del siglo XVIII que eran importantes. Hay tantos que podríamos seguir hablando, pero bueno, yo creo que con lo que nos ha contado se despejan bastantes dudas y la verdad es que se lo agradezco mucho. Respecto a la unificación, bueno, yo creo que ya todo el mundo que siga mi canal ya sabe lo que pienso, así que tengo poco que añadir a eso. Evidentemente, los hispanos estamos o nos unimos o estamos condenados a no existir, ¿no? A no existir, quiero decir, en el panorama internacional, porque somos irrelevantes separados, llevamos 200 años de irrelevancia y la única forma de acabar con eso es uniéndonos de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y en especial a don Manuel por esta noche tan buena. Don Emilio, Vosotros. tus reflexiones finales. Bueno, primero, antes que nada, darle muchísimas gracias a don Manuel por compartir con nosotros el día de hoy sus luces, que han sido maravillosas. Espero que esto pueda servir al público. Y bueno, yo voy a aprovechar un poco para hablar del tema central de hoy, que es la borbofobia. Como le comentaba a Luis, yo creo que lo fundamental es que el público tome conciencia que existe una leyenda negra específica contra el siglo XVIII español y la dinastía Borbón. Si de verdad queremos defender la hispanidad y combatir la leyenda negra española, también debemos rechazar firmemente la borbonfobia, que lamentablemente se ha colado en ciertos sectores del hispanismo. Yo creo que esta actitud, chicos, muchas veces inconsciente, termina sirviendo de instrumento a la propaganda, llamámoslos enemigas, porque caer en la borbonfobia implica críticamente las tesis de los independentistas americanos del siglo XIX y de la ilustración francesa hispanófoba, algo totalmente falso, porque el imperio español durante el siglo XVIII alcanzó su cenit territorial y un siglo de reformas consolidándose como una gran potencia mundial, tanto en lo económico como en lo cultural como en lo militar. Así que bueno, a desmontar estas mentiras que tantos daños hacen a nuestra historia común, pues. Uy, se nos ha ido el sonido de Emilio hace un momento. No, Emilio. no, se ha oído bien, se ha oído bien. Ah, ¿se ha oído bien? Bueno, pues Pax, terminamos contigo. Vale, no, yo muy rápido. Bueno, lo primero agradecerle a Manuel haber venido aquí. Para nosotros es súper complicado unirnos. Planeamos, no sé, 200 directos y suele salir 1 o 2. Así que con eso te lo digo todo, que haya salido bien es un logro. Porque nos cuesta mucho. Siempre alguien tiene algo que hacer, o alguien no puede. Yo normalmente no puedo, ¿no? De hecho, hago muy poquitos directos. Y respondiendo un poco a la pregunta de Jaime, sí, por supuesto, la unificación, pero solo quiero yo un tipo de unificación y es que empiece desde abajo, que la gente la quiera. No me gustaría una unificación en la que un político le diga a la gente que se tiene que unir o que tiene que sentirse parte de un todo si esa gente no está convencida. Quizá eso es lo que nos lleva a canales como el de Emilio, como el tuyo, como el de Brigada y el mío, a intentar convencer a la gente de que la leyenda negra es una falsedad, ¿no? Y que, por tanto, la gracia de esto es fomentar esa hermandad que se ha dado en otros casos como la Unión Europea y no existía una unión ni una cultura común, ¿no? Y, sin embargo, se ha hecho. Pues es una recomendación que hago yo también a todos los países hispanos.
Y por último, darles sobre todo mi apoyo por los últimos vídeos que está sacando, que le están costando suscriptores a Luis, a Brigada Antifraude, porque no es fácil la labor que está haciendo. Se está contradiciendo muchos pilares del hispanismo, como son Marcelo Gullo, como son Zunzunegui, como son Elvira Roca. Entonces, lo que está haciendo, pues yo creo que tiene mucho mérito, porque hay veces que hay cosas que hay que decirlas, aunque eso te cueste seguidores y también pues te repercuta en el aspecto económico. Así que nada, muchísimo apoyo a Brigada. Muchísimas gracias. Señores, pues nada, pues dicho esto, felices fiestas. Si no nos vemos, que posiblemente sí, tengo unos días de Mañana queremos hacer otro directo felicitando la Navidad, hombre. No, pues A ver nada, si ya está hecho, ya está dicho. Pues bueno, señores, un beso, un saludo, ha sido un verdadero placer. Manuel, por cierto, un verdadero honor y un verdadero placer tenerte en nuestros canales, porque al final nuestros canales... Gracias a vosotros. Y estos espacios de, como siempre, quiero terminar como empecé, ¿no? Que creo que Pero al final rápido. es muy bueno tener canales de discusión, ¿no? Y de plantearnos cuestiones que nos gustarán más, nos gustarán menos, estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero que es importante, como dije, Brigada, abordarlo, ¿no? Y como tú lo abordas, como lo aborda Emilio, como lo aborda Pax, eso es lo verdadero importante, ¿no? Abordar los temas, porque eso es lo que al final va a hacer redescubrir nuestra historia, nuestro pasado y posiblemente sabernos dirigir hacia nuestro futuro. Que ojalá, esto es una licencia mía, sea una reunificación, tengamos un pasaporte propio y podamos jugar en el tablero donde juegan los importantes, los que tenemos que estar, y los hispanos tenemos que estar, por historia, por economía, por derecho y por historia. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho.